Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Salaverry. Estaba pensando en qué característica tiene que tener un buen administrador de recursos de terceros, en este caso, un administrador de los dineros públicos, es decir, de los dineros de la ciudadanía en general y en particular, en este caso, los de nuestra ciudad. Y se me vino a la mente una palabra que para mí es fundamental para un buen administrador, que es la palabra austeridad. Y buscaba en el diccionario qué sinónimos y qué antónimos tiene el señor presidente, y como sinónimos se encontraba la palabra ahorro, y como antónimos desenfreno o despilfarro. No he venido a este cuerpo ni me he involucrado en política para dejar mis convicciones en la puerta de ingreso a este cuerpo, señor presidente. Por eso voy a brindar mi posición en general y en particular. Creo que respecto de la austeridad en el gasto que debe tener todo buen administrador, en este caso este presupuesto que determina el qué y el cómo, es decir, en qué se va a gastar, dista de esa austeridad que nosotros pretendemos. Un gasto público que en nuestra ciudad viene incrementándose año a año en recursos, desde nuestro punto de vista, improductivos, en gastos que no son necesarios y que impiden que se puedan volcar recursos a una mayor inversión en bienes y servicios. En particular, esta falta de austeridad que genera los gastos que envía el Departamento Ejecutivo Municipal se pueden vislumbrar claramente en el aumento de la planta política, en el aumento del nivel de gastos de personal, sobre todo en áreas que desde nuestro punto de vista pudiesen funcionar con menos personal. Cítese, por ejemplo, la Guardia Urbana Municipal, sobre lo cual voy a volver más adelante. O, por ejemplo, el enorme dispendio de gastos que tienen las delegaciones en personal de cooperativas, más de 673 personas, solo por citar algunos. ¿Qué es lo que se hace o lo que hace la nueva administración respecto de la anterior? Lo que hace es convalidar estos gastos e incrementar los mismos. Desde nuestro punto de vista, con esta falta de austeridad y de ahorros necesarios de todo buen administrador. Me pregunto si este es el cambio que querían los ciudadanos bahienses y el que se pregonó en la campaña. Hoy tenemos más planta política, no se han auditado la SAPEN, ni la de transporte ni la ambiental, y se permanece con los mismos gerentes en ambas áreas. Bahía Blanca tiene, señor presidente, hoy 4 veces más recursos que hace 8 años atrás. Desde el 2008 a esta parte se ha incrementado en un 600% los recursos de que dispone la ciudad. De 400 millones en ese 2008 a 2.437, considerando los ingresos de los 3 niveles, el nivel municipal, el provincial y el nacional. Si uno toma en consideración y le pregunta a cualquier vecino si tiene, descontando la inflación, por supuesto que no es un 600%, sino con ese 25% anual estaríamos en un 400%, pero si uno le pregunta a cualquier vecino si tiene 4 veces más bienes o servicios hoy en la ciudad, claramente le va a decir que no. Si uno le pregunta a cualquier familia de Bahía Blanca si cuenta con 4 veces más pavimento, con 4 veces más cloacas, con 4 veces más extensión de red de gas, claramente le van a decir que no. Ocurre, señor presidente, que la falta de austeridad en el gasto deriva esos recursos, sobre todo en gastos improductivos, como voy a detallar a continuación. Ese es el problema del Estado, señor presidente, pero no solo del Estado municipal de nuestra ciudad, es un problema general a nivel provincial y a nivel nacional. Desde lo discursivo se dicen muchas cosas, señor presidente, pero cuando llega la hora de la verdad
acá están los gastos que proyecta la nueva administración, que incrementa considerablemente estos rubros que para nosotros son improductivos. En particular, para ingresar en el detalle concreto de esta situación, vamos a comenzar por la Secretaría de Seguridad, señor presidente, en donde en el año 2014, tómese nota de esto, en el año 2014 el presupuesto para la Guardia Urbana Municipal era de 14 millones de pesos. 14 millones de pesos. Año 2015, señor presidente, gastos en personal, 27 millones de pesos, y ya era cuestionado por este cuerpo el notable incremento de gastos en personal de dicha área. Presupuesto enviado por el actual intendente, año 2016, señor presidente, 60.532.000 pesos de gastos en personal para la Guardia Urbana. Un cuerpo que, a todas luces, por funcionalidad, es un cuerpo de inspectores de tránsito que no tiene competencias en materia de seguridad, básicamente porque la legislación provincial no le brinda esa competencia a los municipios, a excepción de aquellos que por ley tienen la policía comunal. No es el caso de nuestra ciudad, señor intendente. Insisto en este dato, un incremento del año pasado, el presupuesto 2015, a este que se termina de enviar y que se va a votar hoy, de más de un 100% en gasto de personal. A ese despilfarro y a esos gastos superfluos nos referimos, señor presidente. Incomprensible. Imagínese que con un ahorro en ese sector de 25 millones de pesos estaríamos pudiendo trasladar eso a mayor inversión en bienes. Para citar un dato, hace escasos 7 u 8 años atrás se funcionaba con 50 inspectores en el área. Hoy el área tiene 190 inspectores y el propio secretario de Seguridad actual manifestó que se iba a incrementar. Un gasto absolutamente desproporcionado, señor presidente, que me permite afirmar que se ha convertido este área en una virtual agencia de empleo. Repito, en una virtual agencia de empleo sin procedimiento de selección alguna, en una inflación de personal que terminan, por supuesto, pagando los contribuyentes después con aumentos de tasa desproporcionados que, por supuesto, no hemos acompañado, como el de la ABL. Entonces me pregunto, en el área de seguridad, ¿en qué o qué está cambiando esta gestión respecto del presupuesto de gastos del año anterior? En nada, señor presidente. Ha incrementado el gasto de personal en un 100%. Pero como bien manifestaba el personal preopinante, no solo hay mayor gasto improductivo en personal, sino que también se ha agregado un rubro que nada tiene que ver con el ítem que estamos tratando, que es el rubro de luminarias, cuando en realidad ese rubro no es de obras de iluminación, ya que ese ítem está en el área de la Secretaría de Infraestructura, sino que el monto de 20 millones de pesos que se está estableciendo para el área es un monto para el pago del servicio de luz, señor presidente. Por eso digo que es insólito, no es necesario engañar a la ciudadanía diciendo de que se aumenta o se incrementa el gasto en seguridad con una partida que tiene que ver con el gasto de la factura de la luz. La verdad es que es mucho más sano decirle a la gente que este es un tema complejo, que no se resuelve de un día para el otro y que tenemos que trabajar todos mancomunadamente, pero con la verdad sobre la mesa. Pasando a otras áreas que también reflejan esta falta de austeridad en el gasto. Por supuesto que estamos de acuerdo con que Bahía Blanca pueda contar con un sector de innovación tecnológica. Se ha creado una nueva secretaría, la Secretaría de Innovación Tecnológica. Pero, señor presidente, lo fundamental para que esta secretaría pueda avanzar en proyectos concretos y que Bahía Blanca pueda tener más emprendedores es que tenga programas y contenidos. Si no tienen programas y contenidos la agencia, lo que se genera simplemente es más gasto político en personal. Cuando uno lee la creación de la Agencia de Innovación Tecnológica, tiene 4 direcciones generales y un secretario, que no dudo que tienen la mejor voluntad para poder avanzar sobre este tema, pero me pregunto, señor presidente, ¿cómo van a poder avanzar para que nuestra ciudad tenga un verdadero programa sobre esta temática si no hay recursos genuinos para el área? De los 6 millones de pesos,
3 millones de pesos se van en personal político, señor presidente, cuando bien se podría haber establecido un solo secretario en el área y poder derivado los otros ingresos de los 4 directores generales a programas concretos que incentiven el emprendedorismo en nuestra ciudad. Nada de eso se ha hecho. Se generó simplemente personal sin contar con más programas. Por eso la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer, señor presidente? Lo mismo ocurre con la Secretaría de Gobierno. ¿Quién puede dudar que abrir datos es algo sumamente relevante en los tiempos que corren? Años atrás los intendentes, señor presidente, se paraban en la puerta del municipio y le entregaban un cuadernito a cada uno de los ciudadanos donde estaban todos los gastos, todas las erogaciones. Hoy la complejización ha hecho que, y las nuevas tecnologías, que tengamos estos sistemas para poder brindar un acceso a la información. Ahora, cuidado, señor presidente, que no se confunda el acceso a la información con la transparencia y la austeridad en el gasto. Usted puede tener austeridad en el gasto y reflejar, por ejemplo, en la SAPEN ambiental, que se pagan 6 millones de pesos de publicidad en una empresa cuya única o exclusiva finalidad es la recolección de residuos. Entonces yo me pregunto, ¿eso es austeridad? ¿Eso es un buen administrador? Tengo para mí que no, señor presidente, que eso es tan solo brindar acceso a información pública, pero que no se vincula con una buena administración. Ese sector de la Secretaría de Gobierno Abierto, en el año 2015, tenía presupuestado para gasto de personal, señor presidente, 2.660.000 pesos. ¿Cuánto tiene para el 2016? 10.700.000 pesos. Debo ser franco en esto, se ha incorporado un área nueva, que es el área de datos, pero ese área, que son 15, 16 empleados, pero ese área, señor presidente, representa gastos por 2.500.000 pesos. El resto del incremento de gasto de personal se vincula básicamente con la generación de 3 direcciones nuevas en el área, 2 direcciones generales y una dirección de infraestructura. Tampoco así hay austeridad, señor presidente, se pueden abrir datos, pero sí, en vez de tener más inversión de bienes y servicios, tenemos más personal de planta política, estamos muy lejos de brindar mejores servicios a la ciudadanía. En lo que respecta a la Secretaría de Infraestructura, el pavimento todos sabemos que es un déficit estructural de la ciudad, señor presidente, y como mencionaba el miembro preopinante, se hizo eje en la campaña de esto, pero no importa si se hizo eje o no en la campaña, es un tema prioritario en la ciudad. Independientemente que no se hubiese hecho eje en la campaña, el déficit estructural implica que allí hay que poner una prioridad. De inversión genuina en este rubro tenemos 56 millones de pesos, es decir, menos inversión respecto de lo que estaba presupuestado en el 2015. Muy escaso, muy poco, señor presidente, para poder avanzar en un déficit de 7.000 cuadras aproximadamente de tierra. Pero alguna situación más con la cual disentimos respecto de lo que mencionaba la miembro informante del bloque oficialista de Cambiemos. Se mencionó de que se iba a jerarquizar a las delegaciones municipales, porque lógicamente al haber 7.000 cuadras de tierra hay que mantenerlas y allí hay que poner una prioridad porque no es posible pavimentar de buenas a primeras de golpe todo en 1, 2 o 3 años. Ahora bien, ¿qué se hace para reforzar el mantenimiento de las calles a través de las delegaciones? Mire, señor presidente, este presupuesto en el cual el señor intendente ha hecho foco en el mantenimiento de las calles no prevé prácticamente gastos para maquinarias. Si ustedes encontraron el municipio desguazado de máquinas, era previsible que se presupuestara en este proyecto de ordenanza, se le diese prioridad y se presupuestara a los gastos en maquinarias. Pues bien, ¿sabe cuál es el gasto de maquinaria del rubro delegación municipal? 1 millón de pesos. Maquinaria y equipo, delegación municipal. Ahora bien, ¿sabe cuál es el gasto en el rubro mantenimiento, reparación y limpieza? 62 millones de pesos, señor presidente. Pero, oh casualidad, ¿sabe a qué va destinado ese gasto? A mantener las 11 cooperativas municipales que tienen 673 personas que trabajan en las mismas. Fíjese una cosa,
más gasto de personal. Ya no solo tenemos la planta de temporario, la planta de permanente, sino que ahora, de manera precaria, se utilizan las cooperativas municipales no con 20 personas, con 673 personas, que son una erogación del orden de los 62 millones de pesos. Pero fíjese esta inconsistencia, señor presidente. ¿Cómo se va a mantener las calles de la ciudad si invertimos 1 millón de pesos para maquinaria y 60 millones de pesos para gasto de personal de cooperativa? No compartimos esto tampoco, creemos que allí no se refleja la prioridad que hoy tiene la ciudad, por desconocimiento, porque se habla mucho y después cuando viene la realidad las papas queman, y este es el reflejo de la inexperiencia, de la falta de conocimiento de la ciudad, de la administración y también de estudio de los temas, señor presidente. En cuanto al acceso al suelo, es decir, lotes sociales, en función de del tremendo déficit de infraestructura que tiene nuestra ciudad. No se prevén nuevos programas de acceso a la tierra. Usted sabe que nuestra ciudad tiene 27 asentamientos. En este rubro no hay prácticamente nada, salvo lo que venía de la anterior administración, que es el programa Hábitat, con recursos escasísimos para una demanda totalmente elevada e importante. No hay programas nuevos de acceso al suelo, no se destinan recursos para poder generar lotes sociales para que familias de nuestra ciudad puedan acceder a un lote para construir su vivienda de manera digna. Eso es todo en el área de infraestructura. Repasemos la Secretaría de Salud, señor presidente, que mantiene al secretario de la anterior administración. Así están la mayor cantidad de fondos de este presupuesto, 531 millones de pesos. Ahora bien, señor presidente, y esto lo hemos debatido acá en un sano debate con el secretario de Salud cuando vino, la dirigencia en general y en particular los sanitaristas son contestes en qué, en que hay que priorizar e invertir en la atención primaria, es decir, en las unidades sanitarias para lograr descentralizar el sistema de salud y también eficientizarlo para que no se concentre todo en el hospital municipal. Pero eso, señor presidente, hay que reflejarlo con la inversión concreta. Este presupuesto prevé mayor inversión para consultorios externos del hospital. Ahora, cuando uno ve el gasto, no le diría el gasto, porque esto es una inversión, la inversión en unidades sanitarias, ¿sabe de qué suma estamos hablando? 3.500.000 pesos. 3.500.000 pesos que además están presupuestados en infraestructura, no están dentro del presupuesto de los 531 millones que sí prevé los gastos para inversión en el hospital municipal. Aquí tenemos una inconsistencia, señor presidente. Si la prioridad es descentralizar, hay que llevar los recursos allí donde corresponden a las unidades sanitarias y no seguir concentrando la inversión en el hospital municipal. La inversión va en sentido contrario de lo que se pregona, exactamente igual que lo que se hace en cuanto a la austeridad, en cuanto a lo que se había dicho de que se iban a auditar las APEN o en cuanto a que se iba a reducir el personal político. Todo en sentido contrario, señor presidente. Pasando a otra de las áreas sensibles del presupuesto municipal, sobre todo en lo que se refiere a gastos, ingresando a lo que es la Secretaría de Gestión Ambiental, yo allí debo decir que luego de los gastos o la inversión en salud, porque es una inversión, tenemos en la Secretaría de Gestión Ambiental la segunda mayor erogación del Estado municipal. 317 millones de pesos van destinados a ese sector. Un sector que además ha sido cuestionado sistemáticamente a la hora de tratarse los presupuestos anteriores. ¿Por qué, señor presidente? Porque hace años atrás, allá cuando se transfirió hacia una SAPEN municipal el servicio de recolección de residuos, se había manifestado que esto era por la onerosidad o los excesivos gastos que devenían de ese servicio que prestaba una empresa privada. Hoy el servicio lo presta una sociedad del Estado.
Ahora, al municipio, señor presidente, la recolección de residuos sólidos urbanos le cuesta 220 millones de pesos. Por supuesto que no alcanza ni la tasa de alumbrado, barrido y conservación, ni siquiera cercanamente para poder afrontar este gasto. Pero ¿sabe qué ocurre, señor presidente? No alcanza no porque la tasa sea un recurso escaso, no alcanza por los gastos que tiene este área. Año 2014, 117 millones de pesos para recolección de residuos. Año 2015, 186 millones de pesos, un incremento del 60%. Y este año, nuevamente hay un incremento de 220 millones de pesos. Ahora, cuando uno ingresa a ver en qué gasta la SAPEN ambiental, ahí va a poder ver, señor presidente, que hay cantidad de gastos innecesarios que nada tienen que ver con este agujero negro que se ha creado paralelamente al Estado municipal, que es la SAPEN ambiental. Pero por supuesto que lejos de cumplir la promesa de campaña de auditar la SAPEN ambiental, la actual gestión que hace envía el presupuesto sin auditarla o al menos sin realizar algún recorte de gastos que tenga que ver justamente con esto que le manifiesto, no con una peor recolección de residuos, sino con eliminar de modo austero los gastos que son innecesarios. Nada de eso ocurre, señor presidente. Esto es continuidad. Lejos de cambio, esto es continuidad agravada, le diría, en algún aspecto. Con el relleno sanitario, el año pasado teníamos 16 millones de pesos de gasto, este año 36 millones de pesos. Mire, ¿sabe qué? Es verdad que tenemos inflación, pero lo menos que esperábamos de la nueva secretaria es que conozca y que tenga a ciencia cierta un detalle de lo que son las erogaciones de su área. Cuando nosotros le consultamos a la secretaria del área por qué dicho incremento un 100%, nos contestó porque había más toneladas de basura o de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario. Algo que es inexacto, que es falso, señor presidente, porque Bahía Blanca no produce un 100% más de basura. Podrá tener otra explicación este incremento, pero debió haberlo dado la secretaria oportunamente, cosa que no hizo, brindando además un fundamento por demás equívoco. Insistimos y vamos a insistir en la necesidad de realizar una auditoría en la SAPEN ambiental para poder tener mayor austeridad en el gasto. Cosa que no se ha hecho, señor presidente, al menos en este presupuesto enviado y que se somete a consideración. En el área de políticas sociales, lo que se ha hecho básicamente es una continuidad de lo que venía con un agregado de nuevos cargos políticos y no mucho más. No mucho más, señor presidente. Ingresando al área Secretaría de Gobierno, secretaría que fue desmembrada porque se generó el área de Protección Ciudadana o de Seguridad. Algo sobre lo cual nosotros hicimos hincapié cuando estuvo la secretaria acá. Señor presidente, existen 26 millones de pesos de un programa que se denomina Programa de Seguridad Vial. Un programa de seguridad vial debe estar destinado a garantizar mejores condiciones de integridad física para quienes circulan por la vía pública de manera permanente. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el destino de estos 26 millones de pesos del programa de seguridad vial? ¿Sabe cuál es el destino de este recurso afectado, señor presidente? 7.400.000 pesos a publicidad y propaganda y 15 millones de pesos a gerenciar el sistema de parquímetros. Por eso digo, señor presidente, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que es blanco y no es ni amarillo ni negro. Si tenemos un programa de seguridad vial, hay que invertir los fondos en mayor infraestructura vial o en programas de educación que tiendan a mejorar las condiciones de integridad física de quienes circulan por la vía pública. Lo que no puede hacerse, señor presidente, es desviar fondos de un recurso afectado para otros fines que nada tienen que ver con la seguridad vial. Para ir cerrando, en conclusión, un presupuesto que no es austero, un Estado cada vez más gordo
pero con inversión en su mínima expresión en bienes y servicios. Cuatro veces se incrementó en los últimos 8 años, se han incrementado los recursos para poder brindar mayor cantidad de bienes, y hoy lo que tenemos es básicamente en todas las áreas incremento de gasto político, y se ha convertido virtualmente algunos sectores del Estado municipal, como la agencia urbana, por ejemplo, la Guardia Urbana, por ejemplo, en una agencia de empleo. Por eso, señor presidente, en particular respecto del artículo 5, que es el que establece los programas y gastos, no vamos a acompañar, vamos a rechazar, sí haciendo lugar al resto de los artículos. Muchas